Continuemos con nuestra serie Jesucristo es asombroso, serie del Evangelio según Marcos. Hace 15 días concluimos el capítulo 10. Hoy vamos a ir al capítulo 11 y vamos a ver los primeros 11 versículos de este capítulo y literalmente ahora sí ya Jesús llega a Jerusalén. Leamos la palabra de Dios en la Nueva Traducción Viviente y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar en esta noche en su palabra. Dice: mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a las ciudades de Betfagé y Betania, en el monte de los Olivos. Jesús mandó a dos de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta, ¿qué están haciendo?, simplemente digan, el Señor lo necesita y Él lo devolverá pronto. Los dos discípulos salieron y encontraron el burrito en la calle, atado frente a la puerta principal. Mientras lo desataban, algunos que estaban allí les preguntaron, ¿qué están haciendo? ¿Por qué desatan ese burrito? Ellos contestaron lo que Jesús había dicho y se les dio permiso para llevarlo. Así que llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima y él se sentó allí. Muchos de la multitud tendían sus prendas sobre el camino delante de él y otros extendían ramas frondosas que habían cortado en los campos. Jesús estaba en el centro de la procesión y la gente que lo rodeaba gritaba: «Alaben a Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, bendiciones al reino que viene, el reino de nuestro antepasado David. Alaben a Dios en el cielo más alto». Así Jesús llegó a Jerusalén y entró en el templo. Después de mirar todo detenidamente a su alrededor, salió porque ya era tarde. Después regresó a Betania con los 12 discípulos. Esta es la palabra de Dios y este es el pasaje que vamos a estar estudiando. Y bueno, un pasaje muy famoso, un pasaje muy conocido, no solamente porque pues, es uno de los eventos más importantes en el ministerio público de Jesús, que es finalmente el momento en el que llega a Jerusalén para ir a morir por nuestros pecados, sino también porque es lo que en nuestras traducciones normalmente tiene el título de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y ciertamente Jesús en este momento entra como el rey, el verdadero rey, pero lo hace de una manera muy especial, entra en un burrito. Y pues también creo que este pasaje es muy famoso porque de aquí es de donde se toma, o la religión popular toma la idea del Domingo de Ramos, el famoso Domingo de Ramos. Así que literalmente podemos decirlo de esta manera: entramos en la última semana de la vida de Jesús antes de ir a morir en la cruz. Literalmente es verdad, esto sí es el domingo, que la religión popular lo ha bautizado como Domingo de Ramos. Es cierto, esa historia no se la inventó la Iglesia Católica, es una historia bíblica. Jesucristo realmente entró a Jerusalén en un burrito y las personas extendieron ramas por el camino por donde él iba pasando. Y esto ciertamente es maravilloso, esto es asombroso, pero creo que el centro de esta enseñanza es lo que le da el título a esta enseñanza y es la humildad. Por eso le he puesto a esta enseñanza humildad asombrosa. Ahora quiero aclarar, esta no es la única vez que Jesús va a Jerusalén, aunque según el Evangelio de Marcos, no es que Marcos diga que es la única vez, sino que Marcos no nos relata las otras visitas de Jesús a Jerusalén. De hecho, al uno entender que Jesús era israelita, como buen israelita, seguramente que él subió año tras año a Jerusalén a todas las fiestas que eran obligadas. Y en este caso particular, él está subiendo a Jerusalén para la Pascua. Lo que pasa es que esta no es cualquier Pascua, esta es la última Pascua de Jesús justo antes de ir a morir en la cruz y de cambiar todo ese sistema antiguo. Así que es obvio que aún durante el ministerio público de Jesús, los años anteriores, él había venido. Si uno lee, por ejemplo, el Evangelio de Juan, Juan explica eso. Juan nos habla de las otras visitas de Jesús a Jerusalén. ¿Por qué Marcos no lo hace? Bueno, porque, como lo hemos dicho tantas veces, como la misma palabra de Dios lo dice, pues si se escribiera todo lo que Jesús hizo, si se escribiera cada detalle de la vida de Jesús, pues no cabrían los libros. Así que Marcos lo que está haciendo es mostrándonos una historia unificada con los hechos más importantes, más trascendentales de la vida de Jesús, del ministerio público de Jesús. Y particularmente Marcos escoge hablarnos de el último
el último fin de semana o la última Pascua a la que Jesús asistió. Así que nuevamente Jesús fue muchas veces, pero esta es una visita especial. Pero creo que aquí vemos la humildad más grande que jamás el ser humano podría conocer. Aquí vemos al rey verdadero, pero el rey más humilde que jamás el ser humano podría contemplar. Y lo que quisiera decir para terminar esta introducción e ir a 2 puntos en la palabra, directamente ya quiero ir al pasaje porque hay mucho que ver. Lo que quiero decir es que, aunque no sé si a ti te pase que uno a veces conoce personas que uno dice, oiga, esa persona tan humilde, ¿por qué uno le llama tanto la atención eso? Porque es que la humildad parece ser que es algo muy extraño, muy poco común en los seres humanos. Lo más natural, lo más normal del ser humano es que sea orgulloso. Y no sé cuántos tenemos que reconocer eso, que el orgullo es uno de los pecados que más cometemos. Alguien podría decir, no, yo no soy orgulloso. Bueno, partiendo de ahí ya está siendo orgulloso, porque no hay nadie más orgulloso que el que dice que es humilde. Y de hecho lo que quiero decir para enfatizar esto es que el ser humano por naturaleza no es humilde. De hecho, el ser humano por naturaleza es orgulloso y que, claro, no quiero negar que podamos a veces ver en ciertas personas un poco de esa cualidad, de esa maravillosa virtud de la humildad. Lo que quiero decir es que hay personas que parece que tienen un tanto de esto, pero lo cierto es que al final, la verdad que nos enseña la palabra de Dios es que el orgullo es algo inherente al ser humano. Es decir, todos realmente somos orgullosos. Todos lo somos. Hasta la persona más humilde que pudiéramos llegar a conocer, se le sale por ahí también, como decimos nosotros, y se llena de orgullo y arrogancia. Voy a poner un ejemplo que no lo he traído allí, pero con esto cierro esta introducción. La Biblia nos habla de un ser humano, de un hombre, obviamente aparte de Jesucristo, quien es Dios hecho hombre, pero ¿quién dice la palabra de Dios que es el hombre más humilde? ¿Quién fue el hombre más humilde según la Biblia? Fue Moisés. Sin embargo, cuando tú miras toda la vida y la historia de Moisés, hubo ratos en los que también él fue orgulloso. Entonces, aún el hombre más humilde también falla en esto de ser humilde. Sin embargo, cuando miramos a Cristo Jesús, él no falló en nada, él no pecó en nada. Él es la verdadera humildad. Él es, podríamos decirlo, él es Dios hecho hombre, él es la humildad hecho humanidad. Así que quiero que veamos esto y obviamente es un pasaje que está total y completamente centrado en Cristo Jesús, aunque tiene muchas implicaciones prácticas para nuestra vida. Y precisamente el primer punto que quiero que veamos es la grandeza de la humildad, porque la humildad se convierte en algo asombroso cuando conocemos la humildad más grande de todas. Lo que les decía, no sé si a ustedes les pasa, que uno conoce personas que uno dice, venga, pero es que esa persona sí es humilde. Hombre, a veces nos pasa, personas que tienen dinero, mucho dinero y humildes, sencillos. Y a veces personas que no tienen nada y se creen los más. Y entonces uno dice, uno compara y uno dice, venga, esa persona sí que es humilde. Pero si a veces lo asombra a uno como ser humano ver esa cualidad en otro ser humano que uno sabe que es igual de pecador que uno, ¿cuánto nos debería asombrar la grandeza de la humildad de Cristo Jesús? Y aunque obviamente esta es no solo una cualidad, una característica, sino un atributo de Dios. Literalmente creo que Dios es humilde, pero creo que la manera en que más Dios nos muestra su humildad es a través de esta historia donde el Hijo de Dios nos muestra cuán humilde fue Él cuando anduvo en esta tierra. Claro que si uno mira la vida de Jesucristo desde el nacimiento, ¿en dónde nació? En un pesebre. Desde ahí empieza la humildad de este Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero el punto central es que en este pasaje que acabamos de leer es la única vez, digámoslo, en todo el ministerio público que nos ha mostrado Marcos, el ministerio público de Jesús, que por primera vez Jesús permite, y no solo permite, sino que es necesario que la multitud lo proclame Rey. Así que digamos que por primera vez Jesucristo deja que lo proclamen Rey, porque era necesario. Pero ¿de qué manera Jesús se muestra? Pues con una humildad tan grande que nos debe asombrar. Veamos esto en los primeros 8 versículos. Dice, mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, recordemos hace 15 días que fue la última vez que tuvimos una enseñanza de este maravilloso evangelio, vimos que Jesucristo ya estaba llegando a Jerusalén, estaba a unos cuantos kilómetros, un tanto retirado, pero a pie llegaba rápido. Y recordamos que pasó por Jericó y sanó al ciego Bartimeo, pero él pasó de largo porque él iba rumbo a Jerusalén, pero ahora ya se acercó a Jerusalén, tanto que dice llegaron a las ciudades de Betfagé y Betania en el Monte de los Olivos. Literalmente esto es a 3 kilómetros de Jerusalén. Ya, está en Jerusalén. Dice, Jesús mandó a 2 de ellos, a 2 de sus discípulos, que se adelantaran, y notemos la orden que les dio. Vayan a la aldea que está allí
Les dijo: en cuanto entren, verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Y el versículo 3 nos dice algo muy interesante. Si alguien les pregunta, ¿qué están haciendo? Simplemente digan, el Señor lo necesita y Él lo devolverá pronto. Aunque conocemos la historia, todavía nos hace falta los versículos que vienen, pero aquí quiero centrarme ya en esto. Pensemos, este es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es el mismísimo Hijo de Dios hecho hombre. Aquel que vino desde el cielo, que vino desde la gloria eterna. Pensemos en uno de nuestros gobernantes, pensemos en uno de los hombres importantes de nuestra época, de nuestra cultura o del mundo. ¿Sería que se atrevería a entrar en su desfile más grande en esta tierra de esta manera como lo hizo el Hijo de Dios? Como dice allí, en un burrito. Mis hermanos, mínimo pues, en un caballo de esos que son de paso fino, ¿sí o no? Bueno, mínimo, porque lo más seguro es que de pronto lo entrarían en hombros, en un carruaje espléndido. Miremos cuando viene un gobernante a la ciudad, un gobernante importante, cuando el presidente viene por aquí, por estos lados. Claro que creo que no ha venido, ¿cierto? Pero al menos cuando viene la vicepresidenta, que de pronto anda en helicóptero. Pero ¿cómo vienen? ¿Sí? Carros blindados y allá es donde vamos, van hasta mercar en helicóptero. Entonces, pero este es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y saben en qué entró en su desfile más triunfal en esta tierra? Es decir, el momento en el que Él permitió que se le diera gloria humana, porque es lo que se está mostrando allí, y la merece. No es que aquí Jesucristo esté robándose la gloria que no se merece, es que se la merece. Desde el primer ser humano que ha pisado esta tierra hasta el último, debe darle la gloria y honra a Dios. Y allí está el mismísimo Hijo de Dios. Sin embargo, ¿en qué va a entrar? En un burrito, pero no solo en un burrito, es en una cría de un burro. No era tampoco un burro de pronto bien grande, bien bonito. Me imagino que hasta los habrá bien bonitos, aunque por muy bonito que sea, es burro. Pero no es solo un burro, es un burro, una cría de un burro, un burrito. Pero no solamente es un burro y una cría de un burro. Este burro es prestado. Y no solo es prestado, no es que se lo van a dar y después va a sacarle cría, lo va a devolver. Mis hermanos, qué humildad tan grande. Ahí es donde se cumple lo que dice la palabra de Dios que tuvo nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. En el momento en el que necesitó, porque como lo vamos a ver en un instante, porque Él necesitaba cumplir esta profecía, pero en el momento en que necesitó de un burrito para entrar a Jerusalén como rey, entró como el rey más humilde que jamás ha pisado este planeta Tierra. Y sin embargo, Él pudo haber entrado, perdónenme lo que voy a decir, yo sé que es fantasía, pero Él pudo haber entrado en un caballo alado. O sea, haber mandado que trajeran un ser celestial, un caballo con alas, ¿sí o no? Pudo haberlo hecho. El trono de Dios está sobre los querubines y sobre los serafines. Bueno, el Hijo de Dios acaba de venir a este mundo y va a entrar en su entrada triunfal a Jerusalén, en su reino glorioso. Pues que traiga un ser espiritual, un ser angelical. Sin embargo, escoge, sí, un animalito era necesario, ya les voy a mostrar por qué, pero escoge el animal más humilde. Y de entre los animales más humildes, el más humilde de todos, porque era una cría de un burro y sin embargo, un burrito prestado. Dice el versículo 4, los dos discípulos salieron y encontraron el burrito en la calle, atado frente a la puerta principal. Ahora, me encanta esto. Este pasaje, ¿notamos lo grande que nos está diciendo? Lo grande de esta humildad. Este pasaje nos está diciendo, Jesucristo conoce lo que es imposible conocer para nosotros. ¿Cómo sabía Jesús que más adelante había un burrito? Porque Él es Dios. El mismo pasaje nos está diciendo, Jesucristo es capaz de ver hasta lo que tú y yo no vemos. Este es Dios hecho hombre, este es el omnipresente, el omnipotente, el todopoderoso, y se va a montar en un burro. Porque notemos lo que dice, Jesucristo les dijo, vayan y van a encontrar esto, les da los detalles. Ellos llegan tal cual como Él les dijo. Me imagino a estos hombres diciendo, qué impresionante, ¿cómo hace Jesús para saber las cosas con tal detalle? Y sin embargo, se va a montar en un burrito. Precisamente dice el versículo 5, mientras lo desataban, algunos que estaban allí les preguntaron, ¿qué están haciendo? ¿Por qué desatan el burrito? Tal cual Jesús les había dicho. Nuevamente, yo me imagino el asombro de estas personas al ver que cada detalle se está cumpliendo. Literalmente Jesús actuó como profeta, pero más que como profeta, como el Dios que ve todas las cosas. Versículo 6.
Ellos contestaron lo que Jesús había dicho y se les dio permiso para llevarlo, el burrito prestado. Así que llevaron el burrito a Jesús y aquí está, y pusieron sus prendas encima y él se sentó allí. Y ni siquiera una sillita para sentarse. Se sentó encima de qué? De las prendas. El idioma original habla de las túnicas. Los discípulos dijeron, bueno, al menos pongamos nuestras túnicas para que Jesús no se siente ahí en el burrito, porque por muy bonito que fuera el burrito, los burritos huelen a burrito. Mis hermanos, nuevamente, alcanzamos a comprender la grandeza de esta humildad. Este es nuestro Rey. Este es el Mesías. Este es el Cristo. Este es el Salvador. Y dice el versículo 8, muchos de la multitud tendían sus prendas sobre el camino delante de él y otros extendían ramas frondosas que habían cortado en los campos o las ramas de palmera. Ahora, lo que digo, ¿cuántos de nosotros asistimos o hemos visto la famosa procesión del Domingo de Ramos? Sin embargo, la pregunta es, ¿hemos entendido lo que eso realmente significa? No estoy diciendo ahorita que nosotros vamos a replicar esto, pero esto es lo que a mí me sorprende. Muchas personas intentan replicar esto, pretenden recordar esto. El Domingo de Ramos es uno de los eventos más famosos que tenemos no solamente en Colombia, en el mundo entero, ¿sí o no? Pero ¿cuántas de aún las personas que han participado hasta en ese ritual pueden entender realmente lo que ese pasaje nos está enseñando? Es muy fácil ir y salir con una rama de palmera a la calle, hacer una procesión, mis hermanos, pero qué fácil es ignorar el mensaje verdadero que nos está mostrando la palabra de Dios. No había una calle de honor allí, no había una alfombra roja. Los ricos exigen que se les haga la venia. Sin embargo, estas personas entendieron que el que estaba pasando por allí era importante, aunque venía en un burrito, y lo único que tenían era para extender sus mantos, y de pronto alguno que no quiso que se le ensuciara el manto pues cortó una ramita de palmera y la extendió en el camino. Pero nuevamente, vamos a hacernos la pregunta más importante. ¿Qué merecía Jesús siendo el Hijo de Dios? Y sabiendo que es la primera vez que Él permite que lo reconozcan como Rey. Hombre, es donde tendríamos que decir que le hubieran hecho un camino de oro, ¿sí o no? Hasta uno diría, hombre, hasta que se hubiera tirado mejor la gente al piso para que pasara sobre él, pero el asunto es que ese es el rey más humilde que tú jamás podrías llegar a conocer. Eso es lo que realmente nos está mostrando la palabra de Dios. Y aunque Marcos no lo dice, pero la misma historia que se relata en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero en Mateo nos da un detalle muy interesante hablándonos de esto. En Mateo 21:5, Mateo está citando Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Veamos por qué era necesario en este momento que Jesús tomara prestado ese burrito y entrara a Jerusalén. Esta es una profecía de Zacarías, la cual Mateo dice, por esto fue que Jesús pidió prestado ese burrito, porque esa es otra, si no, ni siquiera lo hubiera pedido prestado. Dice Mateo 21:5, citando a Zacarías 9:9, dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti. Es humilde, allí está. Y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. ¿Por qué esto es tan importante? Desde el Antiguo Testamento, nuevamente insisto, esta literalmente es una profecía de Zacarías 9:9. Desde el Antiguo Testamento se decía, ya se profetizaba que el rey de Dios, el rey que vendría a Jerusalén, iba a venir humilde y montado en un burro. Pero cuando yo miro esto, la verdad es que cuando miro todos los reyes de Israel, ¿cuál de todos más orgulloso? Voy a ponerlo de esta manera, ahí es donde vamos. Pensemos hasta en Israel, hoy que se está hablando tanto de Israel. No sé si de pronto hayas tenido la oportunidad de ver alguna de estas noticias, el presidente, el líder más importante en Israel. Cuánto orgullo, cuánta arrogancia, cuánta prepotencia. Mis hermanos, pero aquí está el rey verdadero. Y como dice allí, mira, tu rey viene hacia ti, es humilde. No hay nadie más humilde que Cristo Jesús. Cuando veamos a alguien humilde, sorprendámonos. Y Dios quiera, aunque sería adelantarme un poco, pero ya vamos a llegar allá, pero Dios quiera que Él nos ayude a nosotros a ser humildes, porque nosotros no podemos. Pero mis hermanos, el humilde, verdaderamente humilde, más grande de todos, es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. Mateo capítulo 11, versículo 29. Este versículo lo vimos el domingo, pero quiero que pensemos en esto porque es muy importante. Recordamos, pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles por qué. Porque yo soy humilde. Pero esa es la parte que quiero recalcar hoy. Solo hay uno que de verdad, sin arrogancia, sin orgullo, puede decir, yo soy humilde. Y ciertamente Él es humilde.
porque nos lo demuestra de mil maneras. Nuevamente pensemos, ¿será que hasta esas personas que nosotros conocemos como humildes, será que teniendo el dinero que tienen, teniendo quizá la fama que tienen, se atreverían a entrar en un burrito en el momento en el que todo el mundo le va a hacer la venia? Hombre, por muy humildes que sean, pues yo creo que mínimo llegan en un carro último modelo. O al menos llegarán a pie porque dirán, pero en un animalito de esos no me monto. El asunto es este. Hay uno que dice, déjenme enseñarles porque yo soy humilde. Y nuevamente, podemos mirar su vida. ¿Y quién puede decir que él no es humilde? ¿Será que hay alguien en esta tierra más humilde que Cristo? ¿Será que hay alguien en esta tierra que nos pueda mostrar una humildad más grande, tanto que dice humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma? Pero una vez más, el énfasis es este. Déjenme enseñarles, dice Cristo Jesús. La pregunta que quiero hacer es entonces, ¿qué es lo que Cristo nos quiere enseñar? Humildad. Una persona que se pone el yugo de Cristo y que camina con Cristo debería cada día parecerse más a Cristo. Y una de las características de las cuales un verdadero cristiano debería imitar en Cristo, ¿cuál debe ser? La humildad. Y mis hermanos, cuando miro esto me confronta fuertemente. Sin embargo, ya vamos a llegar a ese punto, pero quería decir esto para que viéramos que hay uno que dice yo soy humilde y podemos decir amén, él sí es humilde. Yo, Alex, no puedo decir que soy humilde. Yo tengo que decir, soy tan orgulloso. Lucho tanto con eso, peleo tanto con eso. De hecho, mis hermanos, creo que cuando uno reconoce esta realidad, se da cuenta de la gran necesidad de que tiene que Dios lo cambie todos los días, porque el orgullo se apodera constantemente de nuestras vidas. Pero hay uno que sí es humilde de verdad. Sin embargo, quiero concluir este punto viendo algo muy interesante, y es que esta humildad que se vio allí en Jerusalén hace casi 2000 años, en esa entrada triunfal de Jesús, quien en un burrito fue proclamado rey con palmeras tiradas sobre el piso y mantos tirados sobre el piso. ¿Saben que esto no pasa de moda realmente? Y esto también lo vamos a ver en la eternidad. En Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10 dicen, después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Está hablando de los salvos en la gloria. Personas de todos los lugares habidos y por haber. Ahí es donde vamos. Dios, no es el tema aquí, pero no nos preocupemos tanto de eso, mis hermanos, en el sentido de que Dios sabe cómo salvar a las personas. Dios va a salvar a personas de toda, como dice aquí la palabra de Dios, de toda nación, de todo pueblo, de toda nación, de toda tribu, de toda lengua. Allá va a haber gente de toda parte. Pero ¿saben qué es lo que dice la palabra de Dios? Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Esto es la eternidad. Esta es la gloria eterna. Literalmente podemos decir, este es el cielo. Dice, vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmera. Este sí es el domingo de Ramos al que yo quiero asistir, aunque no sé si va a ser un domingo. A lo que me refiero es que notemos lo que está diciendo, y gritaban con gran estruendo, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Pero aún en la eternidad, ¿qué tienen en las manos? No dice que tienen palmas de oro, ramas de palmera. En la eternidad también va a haber ramas de palmera. Mis hermanos, entendiendo esto, que lo más importante allá, pero también aquí, no es tener dinero, no es tener oro, no es tener cosas de esta vida. Lo más importante es tener a Cristo, a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Y estoy muy seguro que esas ramas de palmera, aún en la eternidad, nos lo van a recordar. A lo que me refiero es nuevamente, no es que los vaya a invitar ahora que vamos a salir un domingo de estos con ramas en nuestras manos, ramas de palmas en nuestras manos, sino que reconozcamos que nosotros hemos creído en el más humilde de todos. Una vez más, ¿me podrías tú mostrar a alguien más humilde que Cristo? Imposible. Pero aquí viene la pregunta más importante, que es la que nos lleva a nuestro segundo punto, y es el reinado de la humildad. El reinado de la humildad. La humildad se va a convertir en algo asombroso, en algo maravilloso y tan necesario en nuestras vidas. Primero, cuando conocemos la verdadera grandeza de la humildad. Que no nos sorprenda tanto los hombres humildes de esta tierra, que nos sorprenda aquel que siendo Dios se hizo hombre y como hombre nos mostró la humildad más grande de todas. Pero, ¿saben cuál es el punto? Él nos muestra que Él es el rey humilde para que nosotros entendamos que es a este reinado que nos ha llamado. Así que me hago aquí la pregunta. Si yo entiendo esto correctamente, si yo entiendo que Jesucristo es el Hijo de Dios que se hizo hombre y nos ha mostrado la humildad más grande de todas, la pregunta que quiero que nos hagamos es, ¿Jesucristo hizo esto porque sí, porque le plació o solamente por cumplir una profecía?
¿O lo hizo para darnos ejemplo? Esta es la pregunta más importante. ¿Entendemos nosotros que es a este reino de humildad que nos llama Cristo Jesús? De ahí que tantos lugares como iglesia, que se hacen llamar iglesia, perdón, que hasta hablan de Cristo Jesús, ¿qué clase de rey nos muestran? ¿Acaso no nos dicen que es que nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, del dueño del oro y de la plata? Así que ¿cómo deberíamos vivir nosotros? Como reyes. Muchos no predican eso. Bueno, mis hermanos, es cierto, nosotros deberíamos vivir como reyes, pero no como cualquier clase de reyes, como el rey verdadero, aprender del rey verdadero. Pero, ¿cómo fue este rey? Humilde. Y ahí es donde vamos. Cuando yo miro todo este evangelicalismo y todo este falso evangelio que se está predicando en tantos lugares, me debo hacer la pregunta más importante. ¿Esto me enseña humildad? ¿Esto me lleva a la humildad? Es que nuevamente, es que ni Jesús tuvo un burrito en esta tierra, le tocó pedirlo prestado para poder ir a la procesión en Jerusalén. Le tocó pedirlo prestado y no cualquier burro, una cría de un burrito. Pero Cristo nos quiere mostrar que este es el reino que Él vino a traer. Pero esta es la pregunta que quiero que nos hagamos, esta es la más importante. ¿Queremos nosotros este rey? ¿Queremos que sea este reino el que gobierne nuestras vidas y nuestros corazones? Cuando yo miro esto, hasta me hago honestamente la pregunta, ¿será que yo sí muestro a Cristo Jesús? ¿Será que las personas sí ven realmente a Cristo Jesús en mi vida? Alguien puede decir, ay, pues yo veo a Cristo en la vida de Alex porque es que mire lo bonito que habla cuando se para allá a predicar. Mis hermanos, vamos a mostrar a Cristo realmente es en esto de la humildad. Claro, aquí lo que quiero aclarar es que este es el rey que tenemos y Él nos llama a que la humildad reine en nuestras vidas, pero esto no podemos hacerlo si Él no obra en nuestros corazones. Precisamente veamos esto en los versículos 9, 10 y 11. Jesús estaba en el centro de la procesión. Allí está. Y la gente que lo rodeaba gritaba. Y pensemos en esto. Alaben a Dios. Literalmente el idioma original dice Hosana, que es una expresión que significa sálvanos ahora. En otras palabras, ahora sí llegó la salvación. En este momento la gente está diciendo, literalmente es una multitud que está gritando en Jerusalén. Y pensemos el contexto de esto. Recordemos que en unos cuantos días, literalmente esto es un domingo, al viernes Jesús va a morir. ¿Por qué? Porque al sábado va a ser el día de reposo. Es la Pascua. Es el evento o uno de los eventos más importantes para Israel. Es uno de esos 3 eventos que desde el Antiguo Testamento se decía que todo israelita tenía que asistir a Jerusalén. Literalmente había millones de judíos en este momento en Jerusalén. Estaban ya peregrinando, estaban allá llegando a mirar dónde se instalaban, porque esto era obligatorio. Ellos tenían que estar para 3 ceremonias o para 3 rituales que se hacían cada año, y uno de esos era la Pascua, y esta es la Pascua. Así que literalmente podemos decir, esto estaba lleno de gente, tanto que la gente empezaba a llegar días antes. Y estos unos cuantos días antes de que se celebre la Pascua. ¿Se imaginan la multitud que venía? Y esa multitud está gritando, ahora sí llegó la salvación de parte de nuestro Dios. Bendiciones o bendito al que viene en el nombre del Señor. Están reconociendo por primera vez todas estas multitudes a Cristo Jesús. Antes la multitud solamente venía por pan y pescado. Antes la multitud venía solamente por un milagro. Ahora, por fin, están reconociendo la verdad de Cristo Jesús. Y notemos lo que dice el versículo 10, bendiciones, bendito al reino que viene. Bendito el reino que viene, el reino de nuestro antepasado David. Y nuevamente dice, alaben a Dios. Esta traducción lo dice espectacular, en el cielo más alto. Dice, hosana a Dios en las alturas. Lo que está diciendo es que nuestra alabanza en este momento llegue hasta la misma presencia de Dios, porque estamos ante el Mesías, estamos ante el Rey, estamos ante el Salvador. Pero aquí viene la pregunta, lo hemos dicho tantas veces. ¿Qué había en la mente de estas personas en este momento? ¿La humildad? ¿O que ahora sí había llegado el Mesías, que iba a sacar una espada e iba a pelear contra los romanos y los iba a libertar para que tuvieran un pedazo de tierra? Sería como verbo y gracia literal lo que está pasando en este momento en Israel. Estoy seguro que si viniera alguien y entonces sacara de allá, de la franja de Gaza, a los de Hamás y expulsara a los palestinos y le devolviera la tierra a Israel, ¿qué dirían? Oh, este es el Mesías, este es el Salvador. Hago esta pregunta, para los israelíes,
en este momento? ¿Cuál es la esperanza más grande? Que alguien venga, no solamente zanje el problema que hay allí en medio de este conflicto, sino que les devuelva la tierra. ¿Se imaginan si en este momento se levantara un hombre, un líder político o un hombre poderoso en esta tierra y le solucionara el problema a esas personas? Bueno, hay dos cosas. Primero, seguramente que los palestinos estarían bien aburridos porque les tocaría salir y dejar todo lo que tienen. Pero Israel estaría feliz. Y hasta muchos de aquellos que todavía tienen su mirada tan puesta en Israel gritarían, miren, ahí llegó el Mesías, el Salvador. Pero esta es la pregunta. ¿Esto fue lo que vino a hacer Cristo Jesús? Porque, ¿cómo podemos entender realmente lo que Él vino a hacer? Porque Él no llegó allí a Jerusalén en ese burrito, que literalmente el burro en ese contexto, en el nuestro el símbolo de la paz es la paloma, en esa época el símbolo de la paz era el burro. Aquí está llegando el rey, el príncipe de la paz. Él no vino a pelear con los romanos o contra los romanos. Él no vino a devolverle un pedazo de tierra a Israel, aunque muchos hasta cristianos creen que eso es lo que Israel necesita y que Dios sería bueno si les devuelve ese pedazo de tierra allá en la franja de Gaza a Israel. ¿Saben a qué vino Él? Versículo 11. Así Jesús llegó a Jerusalén. ¿Y qué hizo? Y sacó una espada y dijo, vamos a pelear por esta tierra. Y entró en el templo. Y literalmente está allí una profecía de Malaquías capítulo 3, versículo 1 que decía eso. Es que este rey viene al templo. Entró al lugar en ese momento donde se suponía que estaba la presencia de Dios. Entró al lugar donde él realmente venía a ser rey, al templo, al lugar de la presencia de Dios. Ese es el verdadero reinado de Cristo. Por eso cuando uno entiende esto, uno sabe, al contrario, que en esta tierra debería vivir es en humildad. No ambicionando nada ni persiguiendo las cosas de esta vida, no pretendiendo ser importante a los ojos de los hombres, porque a los ojos de los hombres uno llega a ser importante si tiene dinero, si tiene una posición social o si es realmente alguien prestante de la sociedad, sino que Él vino para ser el rey que nos lleva a la misma presencia de Dios, pero lo ha hecho en humildad. Después de mirar todo detenidamente a su alrededor, salió porque ya era tarde, lo que significa más bien es que podrían ser que estaría llegando a las 3 de la tarde, que era el momento donde cesaban las labores en el templo. Después regresó a Betania con los 12 discípulos. ¿Dónde estuvo la guerra? ¿Dónde estuvo la pelea? ¿Dónde estuvo el trono de este rey? ¿A dónde llegó? Al templo. Y lo que nos está dando a entender es, dio una vuelta y ¿qué encontró? Bueno, esto lo vamos a ver más adelante en otra enseñanza, porque más adelante Marcos nos dice lo que realmente encontró allá. Pero me quiero adelantar un poco. ¿Qué encontró? En el templo. ¿Recuerdan? Ahí fue donde se enojó. ¿Qué encontró? Gente negociando, convirtiendo la casa de Dios en una cueva de ladrones. Mis hermanos, vamos a hacernos hasta esta pregunta. Pensemos hasta en los lugares de iglesia. De hecho, aquí es donde no sé si en un sentido me debe dar vergüenza. ¿En qué sentido? ¿Mostramos nosotros realmente humildad? Si Jesucristo viniera, yo creo que para mí, doy gracias a Dios por este lugar, pero mis hermanos, lo que realmente tenemos que agradecer a Dios no es por este lugar, porque aunque no tuviéramos este lugar, lo importante no es el lugar. ¿A qué me refiero? Hay tantas iglesias que lo único que tienen para mostrar es un lugar muy bonito, muy lujoso, los mejores instrumentos en el grupo de alabanza, los mejores equipos. Ahora, no estoy diciendo que eso en sí mismo sea malo. A lo que me refiero es que hay muchos que lo único que tienen para mostrar es un templo hermoso, lujoso. De ahí que entiendo que tantos critiquen a la religión popular. Para aquellos que han salido de la religión popular, ¿qué acaso tú has llegado a visitar o así sea de pronto a ver por televisión estos lugares donde se reúnen estas personas que literalmente son enchapados en oro? ¿Se parecen a nuestro rey? Pero no miremos tanto allá, miremos nuestra propia vida. Este rey ha llegado a nuestras vidas. Recordemos lo que la palabra de Dios nos ha enseñado tanto, es que la verdadera riqueza que nos trae este rey, el verdadero reino de este rey es Dios gobernando nuestras vidas, haciéndonos el templo de Dios, Dios habitando en nuestros corazones. Pero la pregunta que sería esta, la más importante, si realmente Dios está en nuestras vidas, en nuestros corazones, ¿cuál debería ser una de esas características, de esas cualidades que más se debería ver en nuestra vida? La humildad. Por eso, claro, y aquí aclaro mis hermanos, esta es una enseñanza tan fuerte. Yo estaba estudiando esta palabra y decía, oh Dios mío bendito, ayúdanos realmente a ser humildes. Porque no mostramos que tenemos a Cristo una vez más reuniéndonos en un lugar como iglesia. Porque de nada sirve reunirnos en este lugar y luego salir a vivir vidas de arrogancia, de orgullo. Y a veces es como vivimos nosotros, ¿cierto?
Mis hermanos, vamos a mostrar más a Cristo cuando allá afuera, cuando salimos de este lugar. Claro, es importante venir a este lugar a ser instruidos, como veíamos el domingo. Y Dios nos llama a congregarnos para que crezcamos y para que nos animemos y nos alentemos y conozcamos más a Cristo. Este tipo de enseñanzas nos muestran a Cristo, pero ¿para qué? Para que al salir de este lugar entendamos que tú y yo hoy somos el templo. Vamos a poner este punto aquí, esta analogía aquí. Pensemos en esto, si Jesucristo hoy viniera, es decir, Él está en nuestros corazones, pero digamos que nos convirtiéramos en un sentido en un templo físico, cada uno de nosotros, si Cristo viniera, ¿qué encontraría en nuestras vidas? ¿Encontraría esa humildad que lo caracterizaba a Él? ¿Qué encontró Cristo en ese templo? Tanto que se fue, salió de ese lugar. Mis hermanos, ¿saben qué dice Salmos 138, versículo 6? Lo que quiero es que veamos un recorrido por algunos lugares, porque donde traiga todos los versículos no acabamos hoy. Algunos lugares en la Biblia donde nos habla de esto desde el Antiguo Testamento. Salmos 138, 6. Aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Mira, mi hermano, yo podría vivir en un templo. Es curioso, yo antes vivía aquí. Vivía en este lugar, en el lugar de congregación. ¿Eso me hace humilde? No. ¿Estar en esta noche en este lugar nos hace humildes? No. Que Cristo esté en nuestras vidas y que su humildad se refleje en nosotros es lo importante. Entonces, que dice, Dios se ocupa de los humildes, pero se mantiene lejos, distante de los orgullosos. Lo que quiero que pensemos es esto, mis hermanos. El orgullo es uno de los pecados más grandes de los cuales habla la Biblia. Y una vez más, ¿alguien podría levantar la mano y decir, no soy orgulloso? Pensemos en lo que dice Proverbios capítulo 6. Voy a ir solamente al versículo 17, pero quiero darles el contexto de ese pasaje. Literalmente es una parte de la Biblia, no sé si la hayas leído, donde dice que hay 7 cosas que Dios aborrece. ¿Sí lo has leído? Que de hecho utiliza una expresión, hay 6 cosas que Dios odia. No, son 7 las que Dios aborrece. ¿Cuál es la primera de esas? Proverbios 6, 17. Aunque allí nos menciona 3, pero quiero que pensemos. La primera, los ojos arrogantes. O el altivo de ojos, el que mira a otro por encima del hombro. Y luego sigue diciendo la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente. Y la lista sigue porque son 7 cosas. Pero quiero que pensemos solo en este versículo. Lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es que para Dios lo más terrible en esencia es el orgullo. Tanto que luego dice la lengua mentirosa. Yo no digo mentiras, pero si soy arrogante, si soy orgulloso, como si dijera mentiras. Pero no solamente como si dijera mentiras, las manos que matan al inocente. Yo nunca he matado a nadie, y mucho menos a un inocente. Cuando tú y yo somos orgullosos, mis hermanos, es igual para Dios. Como si hubiéramos matado a un inocente. Como si hubiésemos dicho la mentira más grande de este mundo. ¿Podemos entender que esto está en serio? La Biblia nos enseña el orgullo, la arrogancia, la altivez. Es algo, es impresionante, lo cual Dios mira de lejos. Porque cuando uno es orgulloso, altivo, arrogante, pensemos, no solamente es que nos estamos creyendo más que los demás, nos estamos creyendo más que Dios. Porque Dios, hecho hombre, ¿fue orgulloso? Fue humilde. Es que una vez más pensemos en este Dios maravilloso, en el único Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios que se hizo hombre. Qué humildad tan grande. Así que cuando yo miro a Cristo digo, ¿cómo puedo ser orgulloso y arrogante? Y sin embargo, te tengo que reconocer cuán orgulloso, cuán arrogante, mis hermanos. Por eso es que en Gálatas capítulo 5, aunque allí en el capítulo 5, quería traer ese pasaje, pero es más famoso, es muy famoso. Gálatas 5 habla, uno de los frutos del Espíritu, una de las partes del fruto del Espíritu es la humildad. Pero quise ir hasta el capítulo 5, versículo 26, donde nos dice, no nos hagamos vanidosos o vanagloriosos, ni nos provoquemos unos a otros. Mi hermano, mi hermana, no sé si te haya pasado. ¿Qué es lo que a veces más lo provoca a uno de otra persona? El orgullo y la arrogancia, ¿sí o no? ¿Te ha tocado alguna vez lidiar con alguien arrogante, orgulloso? De esos que tú dices que lo veo chiquitico porque es que como se cree tan grande, pero ¿cuántas veces nosotros hemos actuado de esa manera? Ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Uno de los síntomas de la arrogancia es cuando uno provoca a otra persona. Y otro de los síntomas de la arrogancia es la envidia. ¿Uno por qué envidiaría a alguien más? Si realmente uno no se siente mejor que los demás. Es decir, si hay alguien que tiene algo, gloria a Dios, bendito sea Dios, Dios le quiso dar eso. Cuando uno envidia algo, eso es un síntoma de la arrogancia. Ahora la pregunta es, ¿nos ha pasado? Precisamente, ¿qué dice en Filipenses capítulo 2, versículo 3?
No sean egoístas. Y allí está, no traten de impresionar a nadie. Mis hermanos, aquí es donde estamos llegando, como decimos nosotros, ya al punto fuerte y que Dios me dé gracia. Estamos viendo lo que pasa cuando uno es orgulloso, como dice aquí, egoísta. ¿Saben cuál es otra manera del orgullo, de la arrogancia? Cuando uno quiere impresionar a las personas. ¿Nos ha pasado alguna vez? Que uno quiere impresionar a los demás, tanto que dice, sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes, preguntémonos. ¿Así es como vivimos? Al contrario, uno, más bien uno dice, con tantas ocasiones lo digo, usted no sabe quién soy yo, ¿sí o no? Usted no sabe quién es mi papá. Mi hermano, ¿qué dice la Biblia? Más bien, mira a todas las personas a tu alrededor, considéralas mejor, porque si no, estoy siendo arrogante, estoy siendo orgulloso. Y nuevamente uno dice, bueno, como fulano, listo, ese es mejor que yo, pero sutano, no, yo sí soy mejor que ese. Arrogancia, orgullo. ¿Podemos ver lo fuerte de esto? Santiago también lo dice, y una vez más, me podría detener tanto en esto y ver tantos versículos, solo es como quien dice, un panorama, un paseo allí rápido, viendo que desde el salmista, el proverbista, y desde los hombres de Dios, como el apóstol Pablo, como Santiago, en un momento vamos a ver a Pedro, enfatizaron esto, pero mucho más el Señor Jesucristo quien nos dio ejemplo. Santiago 4:6, y Él da gracia con generosidad, como dicen las Escrituras. Y allí está citando el libro de los Proverbios. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Qué fuerte saber que si yo he sido orgulloso y arrogante, ¿saben quién ha estado en mi contra? Dios. Fuerte, ¿no? Pedro usa el mismo pasaje para advertirnos también lo mismo, primera de Pedro 5:5. Del mismo modo, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos o de los mayores. Pensemos en esto. No es un mensaje, en este caso, criticando directamente a los jóvenes, pero pensemos en los jóvenes. Yo ya no me siento tan jovencito, pero miro esto y veo nuestras generaciones. ¿Respetan a los adultos? ¿Saben cómo se llama eso? Arrogancia, orgullo. Saben, mis hermanos, es triste. Hoy los jovencitos se creen que lo saben todo, se creen Dios, no respetan a una persona mayor. Sin embargo, la palabra de Dios nos llama a esto. Los jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros. ¿Por qué? Repite lo mismo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Mis hermanos, es impresionante, ¿no? Y no solamente nos lo dice Pablo y lo dijo Santiago y lo dice Pedro y Cristo es el mejor ejemplo, no solamente lo dijeron los hombres del Antiguo Testamento como el salmista, como el proverbista. Juan también lo dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 16. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, y ahí está la parte más fuerte, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Es que yo estudié, es que yo me preparé, es que yo hice esto. Ay, mi hijo se graduó en la universidad tal. Mi hermano, eso no es pecado, eso no está mal, pero ¿de qué nos sentimos orgullosos? De hecho, a mí me preocupa eso cuando a veces los padres le dicen, ay, es que usted es mi orgullo. Mi hermano, mi hermana, si algo tenemos o somos, es por pura y bendita gracia. No para creernos mejores que los demás, no para sentirnos mejores que los demás. Cristo, Jesús, se pudo sentir mejor que todos los demás o no, pero ¿cómo entró en su entrada triunfal, valga la redundancia, en Jerusalén? En un burrito prestado, prestado. Mis hermanos, qué lección tan grande, ¿no? ¿Saben qué dice? Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. A veces el mundo nos enseña, a veces no, es que realmente eso es lo que le encanta al mundo enseñarnos, a ser orgullosos, a que la jovencita se sienta orgullosa de su cuerpo. Qué bonito, pero mis hermanos, eso se acaba, se desgasta, tarde o temprano. A que nos sintamos orgullosos de nuestros logros, de nuestras posesiones. Uno a veces, mi hermano, hasta se monta en un carro prestado y se siente mejor que los demás, ¿sí o no? Jesucristo se montó en un burrito prestado. Qué fuerte, ¿no? A veces pienso tanto en esto, digo, qué orgullo del que vivimos. ¿Qué nos hace sentir orgullosos? ¿Qué nos hace sentir mejores que los demás? Por eso quiero que recordemos o vayamos a lo que dice 2 Corintios 12:7 en la parte B, en la segunda parte de este pasaje. Es muy fuerte, pero aquí es donde ya quiero que apliquemos lo práctico.
¿Saben qué dijo el apóstol Pablo? ¿Recuerdan ese pasaje de la espina en la carne? Así que para impedir que me volviera, ¿qué? Orgulloso. En muchas ocasiones he dicho esto, aunque no hemos tenido todavía la oportunidad de estudiar este pasaje a fondo, pero hay tantos que se preguntan y hasta hay predicadores que se atreven a decir cuál fue la espina de Pablo en la carne. Déjenme decirles de una vez de entrada, aunque lo he dicho en otras ocasiones, nunca lo vamos a saber. ¿Cuál fue la espina de Pablo en la carne? Ni idea, y no necesitamos saberlo. ¿Saben por qué? Porque lo importante no es cuál era la espina de Pablo en la carne, sino para qué era la espina de Pablo en la carne. Y eso sí nos lo dice claritico. ¿Saben para qué Pablo o para qué Dios permitió que Pablo tuviera una espina en la carne? Sea lo que sea que le hubiera pasado, para evitar que se volviera orgulloso. Se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme, aunque el idioma original dice para abofetearme. No sabemos qué era. Pero dice, e impedir, vuelve y lo repite, que me volviera orgulloso. Y aquí es donde viene el punto. ¿Qué está diciendo el mismísimo apóstol Pablo? Lo que está diciendo el apóstol Pablo, y en el contexto lo está diciendo debido a las revelaciones que he tenido, debido a esa vida espiritual impresionante que Dios me ha dado. Pero Dios conoce a Pablo y Dios sabe que Pablo es un hombre de carne y hueso, tan pecador como tú y como yo, que si no le envía esa espina en la carne, si no le envía ese mensajero de Satanás, se vuelve orgullosísimo. Y por eso es que Pablo dice, le rogué 3 veces al Señor, pero el Señor dijo, no, Señor. Es que sabes, Pablo, literalmente lo que está diciendo es que si te quito esa espina, te vuelves orgulloso. Ahí es donde uno debe comprender esta verdad. Saben, mis hermanos, si de pronto, y Dios quiere que sea así, hay un poquitico de humildad en nosotros, es seguro que Dios la ha puesto allí. Y puede ser que hasta esa humildad venga porque haya conflictos, dificultades, dolores, espinas en esta carne. A lo mejor esto es lo que Dios nos quiere enseñar en esta noche. De pronto eso que nos mantenga humildes es lo que a veces tanto le pedimos a Dios que nos quite. Y Dios dice, no, ¿sabes por qué no te lo quito? Porque aunque sé que es difícil para ti, a lo mejor eso es lo que no te hace ser orgulloso. ¿Podemos entender lo serio de esto? Porque sin Cristo en nuestras vidas y sin su obrar en nuestras vidas, y hasta podemos decirlo según este pasaje, y sin su disciplina y corrección en nuestras vidas, qué orgullosos nos volveríamos. ¿Reconocemos que somos orgullosos? Yo tengo que reconocerlo. Así que más bien aquí le diría, Señor, si me tienes que enviar una espina en la carne, mejor. Porque es mejor vivir con una espina en la carne, pero que sea humilde, a ser un orgulloso, aunque no me duela ni una muela, pero que Dios esté lejos de mí, porque Él se opone a los orgullosos. Y Pablo no estaba exento de eso. Alex no está exento de esto. Ninguno de nosotros está exento de ser orgullosos. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 5? Y vamos a saltar luego el versículo 8. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y ahí es donde viene ese pasaje que siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó. Pero quiero ir al versículo 8 porque ¿qué nos dice? Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Uno de los más grandes ejemplos que Cristo nos ha dado es el ejemplo de humildad. Él se humilló a sí mismo, se humilló hasta la misma muerte. Mis hermanos, ahí es donde vamos. ¿Y si Dios me matara? ¿Y si Él permitiera circunstancias difíciles en mi vida? Eso es humildad, aceptar la voluntad de Dios. El Hijo de Dios no solamente entró a Jerusalén en un burrito. Unos cuantos días después de haber entrado en un burrito a Jerusalén, lo mataron. Y Él aceptó la voluntad del Padre. Eso es humildad. Por eso la manera en la que quiero concluir es con un pasaje del Antiguo Testamento. Sin embargo, lo traje en el Antiguo Testamento porque está más amplio, pero es un pasaje que también está replicado en el Nuevo Testamento. Literalmente, el apóstol Pablo en la segunda carta de los Corintios capítulo 2, versículo 7 menciona este pasaje, pero yo quise traer el pasaje del Antiguo Testamento que Pablo mencionó allí, porque en Jeremías 9, 23 y 24 dice, esto dice el Señor, no dejen, y es un mandamiento, no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría. Y a veces nosotros estamos impresionados con los sabios, ¿sí o no? También dice, no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría o el poderoso de su poder. Y a veces uno, hasta, perdóneme lo que voy a decir, pero uno se rinde ante las personas que tienen poder y tienen autoridad y hasta uno quisiera ser como ellos. Tanto que dice, o el rico de su riqueza. Ahí es donde vamos.
En esos lugares que en nombre de Dios le prometen riqueza a todo el mundo que dice la palabra de Dios, no permitan eso. Porque mis hermanos, eso no es riqueza verdadera. Porque mis hermanos, eso no es poder verdadero. Eso no es sabiduría verdadera. El más sabio de todos, más que Salomón. El más poderoso de todos, el todopoderoso, como lo vimos el domingo en la enseñanza. El verdadero rico, más rico que cualquiera de este mundo y del universo entero. ¿Quién? Cristo. Se hizo pobre por nosotros. Se despojó de sus privilegios divinos por venir a salvarnos. Y nos regala su sabiduría, y nos regala su gracia y su misericordia. Por eso dice el versículo 24, pero los que desean jactarse. ¿Quieres sentirte orgulloso de algo? Puedes hacerlo. ¿Pero de qué? Que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y en entender que yo soy el Señor quien demuestra amor inagotable. Nos ha mostrado amor, nos ha mostrado gracia, nos ha salvado y trae justicia y rectitud a la tierra y que me deleito en estas cosas. ¿Podemos ver en qué se deleita Dios? ¿Qué dice? Yo, el Señor, he hablado. La pregunta que quisiera que nos hiciéramos para terminar. ¿Podemos nosotros decir esto? Que hoy conocemos a este Dios humilde y queremos ser más como Él. Esta es una humildad asombrosa. No sé si esta humildad te asombra una vez más. ¿Te asombra la humildad de Cristo? ¿Te asombra que el Rey de Reyes y Señor de Señores a la vez sea el Rey de la humildad? Pero la pregunta más importante con la cual quiero concluir es, ¿queremos pedirle esta humildad a Dios en nuestras vidas? Que eso sea lo que más nos caracteriza. Que si hemos realmente creído en Cristo, que podamos entender que es un Rey de humildad. Una humildad que nos asombra, que literalmente nos sobrecoge porque no hay nadie como Él. Pero este Rey nos dice, yo quiero que ustedes también sean humildes como yo lo soy. Ya lo dijimos, simplemente lo quiero repetir. Caminemos junto a Él. Aprendamos de Él porque Él es humilde y tierno de corazón. Pidamos de Él que nos lleve a vivir en esta verdad todos los días hasta el final. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, en primer lugar, en esta oración, perdónanos. Lo puedo decir por mí mismo. De hecho, yo soy el primer implicado porque más que conocer a mis hermanos, me conozco a mí mismo, aunque tú me conoces mucho más. Pero cuán orgullosos hemos sido, cuán arrogantes, a veces cuán altivos. Cuántas veces hasta hemos menospreciado a las personas que más amamos. Cuántas veces hemos mirado por encima del hombro a nuestro prójimo. Perdónanos, perdónanos por todas esas veces que hemos actuado con orgullo, con arrogancia, sintiéndonos mejores que los demás, exigiendo, demandando, reclamando, creyéndonos mucho, cuando tu Hijo, amado, perfecto y precioso Jesucristo, vino desde el cielo a la tierra y allí a Jerusalén entró en un burrito prestado. Perdónanos por no imitarlo a Él, sino a veces dejarnos contagiar, contaminar del mundo, quien nos invita más bien al orgullo, a la arrogancia de nuestros logros, de nuestras posesiones. Perdónanos porque a lo mejor lo que tenemos para mostrar a otros solo son cosas de esta vida. Pero ayúdanos mejor a mostrar la humildad. No podemos hacerlo en nuestras fuerzas. No podemos nosotros mismos en nuestras propias fuerzas convertirnos en humildes. Pero al contrario, venimos ante ti y te pedimos, regálanos esta grandeza, la grandeza de la humildad. Por favor, que la humildad de tu amado Hijo reine, gobierne nuestros corazones y nuestras vidas. Que lo que otros vean en nosotros no sea una religión más, un nuevo grupo, sino que puedan ver en nuestras vidas esa humildad característica de tu amado Hijo Jesucristo, reflejándose en nosotros. Imposible llegar a hacer esto, pero lo quiero decir, Padre, con el corazón. Aun si nos tienes que traer una espina en la carne, pero esto es lo que nos va a mantener humildes, ayúdanos. Porque hoy entendemos a través de tu palabra, esperamos que tú nos lleves a entender aún más cada día a través de tu espíritu que lo que más necesitamos después de haber sido salvos es humildad. Una humildad de la cual hemos recibido el verdadero y más grande ejemplo, el ejemplo de tu amado Hijo Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, pero humilde como Él, no hay nadie. Queremos aprender de Él. Queremos caminar junto a tu amado Hijo para que en esa ternura que lo caracteriza a Él, en esa humildad, en ese corazón tierno, podamos nosotros refugiarnos, pero aprender y crecer en esta gracia maravillosa, porque tú das gracia a los humildes, pero resistes a los soberbios. Ayúdanos a encontrar esa gracia y ese favor
en la humildad que solo tú nos puedes dar a través de Cristo, en la verdad de tu palabra, en el poder de tu Espíritu. Amén y amén.